fíjate que hay una relación sobre todo más desde una idea que luego se olvida ahora que está de moda el estoicismo, ¿no? Está de moda como una práctica de disciplina, pero se olvida la base mucho más fundamental que era la conexión con el logos. Y la idea del logos se puede entender hasta cierto punto como Dios, porque era el principio del orden y la armonía. Y lo que se buscaba era llegar nosotros a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza era la chispa de logos, o sea, la chispa de Dios, ¿no? Entonces sí hay mucha relación, pero se ha diluido. Sin Ujú. embargo, estos maestros, por ejemplo, maestros estoicos, ¿no? Como Epicteto, que tenía a su alumno Arriano, que fue también el que escribió su manual de vida, no necesariamente tenían esta última característica. ¿Qué más nos puedes decir del Sadhguru, de la conciencia suprema? ¿Cómo puede transmitir por la intención? Y ahorita voy a leer unas preguntas que ya están poniendo. Sí, pues bueno, hablando un poco más sobre el Sadhguru, am, y como desde ese punto de vista más de Sanatana Dharma de Oriente, mm, que vuelvo a decir, ¿no? Es totalmente común tener un maestro espiritual, ¿no? Como tenemos maestros, gurús para asuntos materiales, también para espirituales, entonces es algo muy común. Y cuando una persona decide tomar refugio, nosotros usamos esta palabra, tomar refugio, que Ujú, es como tomar iniciación, tomar un bautismo, comprometerse con un gurú o con un camino. Lo que sucede no es solo que el maestro, el gurú, perdón, que el discípulo se entrega al maestro, se compromete con el maestro, sino también al revés. El ujú. gurú también se compromete y se entrega al discípulo y toma la responsabilidad de llevarlo al discípulo, pues, a la meta de la vida, a la liberación de los condicionamientos materiales, creas o no en la reencarnación, ¿no? La liberación de los condicionamientos materiales, de los samskaras, de la ignorancia. Toma esa responsabilidad de llevarnos a esa meta y para hacerlo, pues nos ayuda a eliminar todo lo Ok. que ya no necesitamos. Y aquí te iba a comentar algo. Sí, dime. Hay una frase que es muy común y muy lugar común que se dice que el maestro aparece cuando el alumno o el discípulo Ujú, está listo, ujú. ¿no? O sea, ¿tú esto cómo lo relacionas, no? Justo con esto que dices, ¿no? O sea, este refugio que tomamos, ¿no? Que es una iniciación y al mismo tiempo un compromiso y al mismo tiempo, digamos que una dedicación y una conexión. Pero el discípulo aquí, o sea, ¿cómo tendría que estar preparado para que su maestro aparezca? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, también quería compartir eso, cómo reconocer a un gurú verdadero, ¿no? Y nosotros también creemos eso que tú dices, que no es que nosotros que elegimos al gurú o que buscamos al gurú, sino es el gurú el que nos encuentra Ujú, a nosotros, el que nos busca a nosotros, pero ¿qué tiene que pasar para que eso suceda, no? ujú. Y en palabras simples podría decir que es un llamado del alma. Qué hermoso. Y me gustaría compartir una metáfora que Guruji nos dio. En Ujú, febrero del año pasado estuvo dando unas pláticas aquí en México. Comercial, Guruji viene de vez en cuando aquí a México y nos da cursos y seminarios. Y el año pasado él contó una metáfora muy bonita y fue la siguiente, dijo: "Imagínate que estás encerrado en un elevador por una semana. Por una semana no has comido ujú, y has bebido muy, muy poca agua. Después de una semana te abren la puerta y cuando te abran la puerta, ¿crees que te va a importar que te peleaste la semana pasada con tu esposa? ¿Crees que te va a importar que el oficial de seguridad te hizo un gesto feo? O sea, no te va a importar nada. Vas a tener un anhelo muy, muy fuerte de ti, unas ganas muy, muy intensas de querer comer, de querer beber. ujú. Entonces, eso es lo que tiene que suceder dentro de nosotros, ese Claro, anhelo del alma que es lo suficientemente intenso. claro. Es lo que hace que el gurú nos busque y que nosotros, lo podamos reconocer y estemos listos para seguir el camino.
Guruji dijo, no todo el mundo, no cualquier idiota, está buscando, ¿no? Esa liberación, Ujú, no cualquier persona, tiene esa hambre, ¿no? claro. De la liberación, de conectar con Dios en palabras más simples, ¿no? No todo el mundo. Hay muchas distracciones y no todo el mundo le interesa. Sí. Y fíjate que nuevamente me remites mucho a otra filosofía que le llamamos la filosofía perenne o la filosofía sapiencial. Incluso Aldous Huxley, el escritor de Un Mundo Feliz, este libro hermoso de ciencia ficción, tiene un libro que se llama La filosofía perenne y habla un poco de esto. Y también un libro que yo recomiendo mucho que se llama El arte de ser, de una filósofa española que se llama Mónica Caballé, nos habla justo del anhelo del yo profundo, le llama ella, ¿no? Del anhelo que es el del alma, justamente de conectarse con, en este caso desde la filosofía occidental, con esa verdad, con esa verdad. Y me hace mucho sentido porque a veces olvidamos este concepto de anhelo, ¿no? El llamado, el anhelo, porque Ujú, a veces creemos y confundimos que el anhelo es un simple deseo. Y el anhelo yo creo que aparece de una forma muy profunda que va más allá de la razón, en donde simplemente conectas, ¿no? Conectas. Algo que yo estuve también revisando es que muchas veces es esto que dices, ¿no? O sea, es cómo, cómo nosotros creemos que elegimos al maestro, pero muchas veces es al contrario. O sea, incluso en cualquier tipo de maestro, ¿no? O sea, yo estoy lista para recibir las enseñanzas y si no me voy a ir de ese lugar porque no estaba lista, ¿no? Pero es muy lindo en el hinduismo porque justamente nosotros al escuchar ese llamado, y esto lo hablan también los filósofos existencialistas, o sea, por eso les digo, no está tan diferente, simplemente que nosotros hemos como olvidado, ¿no? Dice Heidegger, el olvido del ser. Nos olvidamos y simplemente no acudimos a ese anhelo, a ese llamado, que bueno, en los filósofos occidentales tratan de no decir Dios, ¿no? ujú. Pero es que justamente está ahí, ¿no? El llamado de la conciencia, dicen, ¿no? El llamado de la voz silenciosa del ser. Le llaman el ser con mayúsculas, que podemos llamar también Dios. Y no sé, a ver, no sé si quepa aquí hablar de algunas de nuestras experiencias, si te parece, porque para mí fue desde un llamado. Cuando conocí a Guruji, que no lo conozco en persona, debo decírselos, pero a veces el Todavía. llamado, todavía, pero el llamado estuvo y yo acudí así, pero me costó trabajo. Al principio me rehusaba, yo creo que aquí también podemos hablar de cómo cada quien tiene un ritmo y tiene una forma específica y que no todos vamos a conectar de la misma manera ni con los mismos maestros, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti? Para mí, me identifico con esa analogía que les cuento que Guruji dijo el año Ujú, pasado de estar, ya muy desesperado y no querer nada más. Para hacerlo muy, muy breve, pues creo que fue un proceso, por supuesto, también como a ti ujú, seguramente, pero yo estaba estudiando la universidad en ese entonces y recuerdo que estaba estudiando fuera de México. Iba a fiestas, hacía, pues, las cosas que la gente de mi edad hacía, pero no me llenaban, no sé, ujú. sentía un vacío, un tema, ¿no? Un tema del que ya hemos hablado, el vacío Sí. existencial, que es que estás buscando algo más, simplemente, ¿no? Entonces, en fin, cuando, en una meditación pedí, encontrar a mi maestro espiritual y a mi comunidad, y después pasé por una depresión por unos 6 7 meses, en la que me sentía terrible físicamente y en un momento muy inesperado me invitaron a una meditación, bueno, no es meditación, a una práctica que hacemos en mi comunidad. Y fui a la práctica y me hablaron de Paramahamsa Viswananda, mi maestro espiritual. Pero sí estaba en un momento como de una crisis existencial. Ujú, Físicamente me sentía muy mal.
pero creo que para mí fue muy importante estar en ese estado de desesperación para poder, Ujú, realmente estar abierta y para poder aceptarlo, porque algo también que dice Guruji mucho es que hay mucha gente en este mundo que se ven a sí mismos como maestros, como gurús, ¿no? Entonces, yo en esa época, como meditaba, pues, yo pensaba que yo ya estaba en un nivel elevado, ¿no? Entonces, creo que fue importante para mí, estar como en lo más bajo de lo más bajo que he estado, para poder tener la humildad y reconocer ese anhelo ujú, de que quería sí, de que lo estaba buscando a él y, bueno, abrirme a también a esta ujú, cultura que es diferente. Y bueno, definitivamente fue, pues, es la mejor decisión, ¿no?, que he tomado en mi vida. Ujú.